glorifícate, glorifícate, glorifícate. Si el Señor es digno de toda alabanza, démosle la mayor ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Es el libro de la Biblia que los días martes estamos estudiando. Y hoy nos corresponde estudiar este capítulo número 6. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 1 en adelante. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Ahora queremos preparar nuestro corazón para que tú nos puedas hablar. Aquieta nuestros sentidos y añade a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna. De los que están en este lugar, como de los que a través de la radio o a través de los medios, a través del internet escuchan este mensaje. Quédate con nosotros, es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos y hermanas, esta noche, por favor. Hermanos, al iniciar el estudio de este capítulo número 6, es importante que nosotros tengamos un panorama general de los acontecimientos que se van a desarrollar a partir de este capítulo número 6. En primer lugar, hay que recordar que después de lo que vimos en los primeros 5 capítulos, a partir de este capítulo número 6 vamos a encontrar que el Apocalipsis básicamente se condensa en una serie de 3 grupos de números 7. El primer grupo que vamos a encontrar, que ya lo vimos, es el de los 7 sellos. El segundo grupo es el de las 7 trompetas. Y el tercer grupo es de las 7 copas
de la ira de Dios. Entonces son 3 grupos de número 7. Cada grupo de 7 en realidad están relacionados con los otros grupos. El primer grupo, que corresponde a los 7 sellos, usted va a notar que cuando el Cordero de Dios rompe el primero de los sellos, vamos a notar que consecutivamente viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta llegar al 6.º sello. Pero luego en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis vamos a encontrar un paréntesis que se va a cerrar cuando en el capítulo 8 se produce el rompimiento del 7.º sello. Pero cuando se abre el 7.º sello, eso inmediatamente conduce al toque de las primeras 6 trompetas. Entonces nuevamente, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, 6.º toque de la trompeta. Al llegar a la 6.ª trompeta, nuevamente se vuelve a repetir un paréntesis que va a terminar cuando se toque la 7.ª trompeta. Cuando se toca la 7.ª trompeta, o al sonar la 7.ª trompeta por los 7 ángeles, va a notar usted que estos 7 ángeles se van a disponer a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y nuevamente las primeras 6 copas que son derramadas sobre la tierra, al finalizar el derramamiento de las 6 copas viene un tercer paréntesis. Y luego de ese tercer paréntesis viene el 7.º derramamiento de las copas de la ira de Dios, y al final viene el cierre del libro. Entonces usted puede ver, hermanos, que es un ciclo repetitivo de 3 grupos de 7, pero las primeras acciones son de 6. 6, un paréntesis y el 7.º sello. Nuevamente, 6 toques de trompeta, un paréntesis, 7.º toque de trompeta. Luego de la 7.ª trompeta, 6 derramamientos de las copas de la ira de Dios, un paréntesis, y en el 7.º vamos a encontrar que eso se va a ir encadenando hasta llegar al final del libro. Ahora, los 3 grupos de 7 están relacionados entre sí. Y es aquí donde tenemos que tener un gran cuidado, porque estos grupos de 7 en realidad es una profundización de los eventos que se van a ir describiendo y se van a ir narrando en cada acontecimiento. Entonces, no se trata de 21 acontecimientos. Si usted multiplica 7 por 3, 21. No son 21 acontecimientos. Más bien, con la llegada de cada grupo de 7 hay una ampliación de lo que ocurrió con el anterior grupo. Significa que cuando se finalice de romper los 7 sellos y cuando se produzcan los 7 toques de las trompetas, lo que vamos a encontrar es una ampliación de lo que se nos describió con el rompimiento de los 7 sellos. Al finalizar el toque de las 7 trompetas y cuando se comience a producir el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, lo que vamos a encontrar es una ampliación todavía mayor de los 7 sellos y de las 7 trompetas. Cuando nosotros vemos esto en perspectiva, vamos a notar, hermanos, que ese libro que el Cordero de Dios ha tomado de la mano del que está sentado en el trono, nos habla o nos describe que la historia de los hombres es una historia que Dios conoce y que se va desarrollando buscando la llegada del cumplimiento de los propósitos y de los planes de Dios. Significa que la historia humana no es una historia que escapa del control de Dios.
Porque hay personas que cuando leen el libro de Apocalipsis lo leen y piensan que es un libro muy misterioso, es un libro casi que sin sentido, pero si usted se fija y ha prestado atención a lo que le he dicho, usted va a notar que el libro está muy calculado, muy planificado, tiene una simetría muy cuadrada. Y cuando yo le digo que tiene una simetría bastante cuadrada es porque en realidad el libro es un libro predecible, en el sentido de que nosotros podemos saber qué es lo que va a ocurrir inmediatamente después, porque el libro de Apocalipsis tiene esa simetría muy perfecta. Significa que lo que para nosotros es un caos o puede ser un desorden, Dios va encaminando todos los sucesos humanos para conseguir el propósito que Él espera. Ahora, al hablar acerca de los 7 sellos, en primer lugar, hermanos, es interesante que la técnica literaria de desatar procesos históricos mediante la ruptura de los sellos de un rollo escrito es algo que no aparece ni en el Antiguo Testamento ni tampoco aparece en la literatura apocalíptica. Esto es algo muy novedoso de Juan de Patmos. Pero la verdad, hermanos, más importante en la visión de los 7 sellos es esencialmente la misma del capítulo 5. Porque lo que encontramos en el capítulo 5 es la pregunta del ángel que a voz en cuello dice: ¿quién es digno de tomar el libro? Que ya dijimos, el libro representa la historia humana. En esa misma línea y en esa misma dirección hemos notado que el único digno de tomar la historia en su mano y de abrir los sellos es el Cordero de Dios. Pero es digno porque fue por su sacrificio, el ser inmolado, el ser sacrificado, permite la redención también de esa historia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan de Patmos? Cuando el Señor o el Cordero toma el libro de la historia, lo que nos está diciendo, hermanos, es que Él es el único que puede tomar el control de la historia, pero que también todo lo que ocurre en este mundo pasa primero por sus manos. Es decir, que todo lo que ocurre en este planeta no es algo que sorprenda a Dios, ni tampoco es algo que Dios no sepa que vaya a ocurrir. Eso, hermanos y hermanas, a nosotros nos debe de llenar de mucha esperanza, porque significa que todo lo que acontece en este planeta primeramente ha pasado por la mano de Dios. Dios lo sabe, Dios lo permite y Dios lo controla. Y esa es una verdad muy fundamental, especialmente para las iglesias de Asia Menor, porque lo que vamos a ver en este capítulo 6 es que el Señor le está anticipando a Juan de Patmos que la iglesia va a caminar por un sendero de muchas amenazas. La iglesia va a caminar por un sendero de mucha persecución. La iglesia va a caminar por el sendero de la muerte. Pero al transitar por ese camino, el Señor quiere alentar a la iglesia y quiere manifestar que a pesar de que tengan que pasar por persecución, por muerte, por enfermedad, por escasez, por hambre, el Señor siempre tendrá control de su pueblo y de toda la historia y de todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿qué son estos 7 sellos que vamos a encontrar? Estos 7 sellos se corresponden muy de cerca con lo que Jesús en el discurso apocalíptico que se encuentra en los evangelios llamó dolores de parto o el comienzo de los dolores. Todos estos sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios son eso, el comienzo de los dolores. ¿Y cuáles son esos dolores o el comienzo de esos dolores?
a los que Jesús hizo referencia en la predicación apocalíptica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Usted sabe, hermano, si ha leído esos pasajes de la Biblia, ahí se habla, por ejemplo, de falsos profetas, de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos, de pestilencias, de grandes señales en el cielo, de persecución, de prisión, de muerte, de traición y deslealtad familiar, de la misma predicación del Evangelio. Todos estos elementos que he mencionado y que usted ha leído en esta predicación apocalíptica que hizo Jesús, es a lo que se llama el comienzo de los dolores. Pero hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta, y es que si usted ha leído en los 3 evangelios la predicación que Jesús hizo, ese discurso escatológico que Jesús hizo, esa predicación escatológica que Jesús hizo, cada evangelio al final siempre va a añadir, pero no es el fin. Pero no es el fin. Eso lo que nos debe de llevar a entender es que tanto esos pasajes que se encuentran en los evangelios sinópticos, como este pasaje que nos habla de la ruptura de los 7 sellos, no son más que el comienzo de los dolores. Pero ojo, este comienzo de los dolores o esta ruptura de los sellos no debe de interpretarse como los acontecimientos finales, como mucha gente cree. La gente lamentablemente lee al revés la Biblia, porque no la lee bien. Los falsos maestros, los terremotos, las pestes, el hambre, la guerra, los rumores de guerra, no son los acontecimientos finales, sino que son los acontecimientos penúltimos. Es decir, es lo que anticipa que la humanidad se encuentra en dolores de parto. ¿Cuándo comenzaron esos dolores de parto? Estamos viviendo esos dolores de parto, o lo que también se habla, los últimos tiempos, desde el mismo momento en que Jesús ascendió a los cielos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, fue cuando dio inicio estos dolores de parto. Pero oiga, que por ser el comienzo de los dolores de parto, significa que se aproxima el alumbramiento de algo nuevo. Las hermanas que tienen acá experiencia y que Dios les ha concedido la bendición de ser madres, saben que los dolores de parto es el anuncio de que algo se acerca. ¿Y qué es lo que se acerca? El alumbramiento. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, todo esto que estamos viendo, las guerras, los rumores de guerras, las pestes, los terremotos, la predicación del Evangelio, nos está indicando que nos vamos acercando al alumbramiento de la victoria definitiva del Cordero de Dios sobre el imperio de la muerte. Que aun cuando se puede estar experimentando dolor, como la mujer que está en labores de parto, la alegría de la nueva vida se acerca. Por eso es que el libro de Apocalipsis no es un libro oscuro o es un libro de desesperanza, porque aun cuando la iglesia tenga que enfrentar estas vicisitudes, lo que se espera al final del tiempo es la vida plena que Dios trae a todos aquellos que creyeron en Él. Ahora, de los 7 sellos que habrán de abrirse, los primeros 4 sellos, que fueron los que leímos ahora, forman un conjunto muy unido. Vamos a notar que cada vez que el Cordero abre uno de estos sellos, uno de los 4 seres vivientes que están en el trono llama a un caballo al escenario con un jinete.
La única diferencia que existe entre estos caballos y sus jinetes son su color, porque se dice que uno es blanco, el otro es rojo encendido, la Reina Valera lo traduce color bermejo, negro y amarillento o verdoso lo traducen otras versiones de la Biblia. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque lo que significa para nosotros estos colores no es lo mismo que significa para Juan de Patmos cuando escribió en el siglo I el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos y hermanas, aquí es donde se hace importante notar los espacios en los que Juan de Patmos está trasladando a sus oyentes. En el primer capítulo, con la figura de los candeleros o de la menorá, Juan de Patmos quiso dar testimonio acerca del templo. Entonces el primer espacio, el primer plano fue el templo. Pero en el capítulo 4 y 5, aun cuando se menciona algunos elementos del templo, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 el espacio cambia y ahí es el trono, el palacio de Dios. Pero ahora a partir de este capítulo 6 el plano también va a cambiar, porque ahora Juan de Patmos nos va a llevar al hipódromo. Y el hipódromo es esos lugares, hermanos, donde se presencian las carreras de caballo. En tiempos bíblicos, el caballo era un animal de lujo. Normalmente el caballo era un animal importado. El caballo era un animal que se utilizaba para la guerra principalmente, pero era un animal de lujo, ya lo dije. Note esto, hermanos y hermanas. El buey, por ejemplo, se utilizaba para el trabajo agrícola. El asno se utilizaba para el transporte terrestre en esa época, pero el caballo era un animal que simbolizaba la guerra. Entonces, esto es muy importante porque cuando Juan de Patmos escribe el Apocalipsis, era muy común entre los romanos, que eran muy aficionados a las carreras de caballos, a los hipódromos, que ahora el Señor tenga que utilizar estos simbolismos para transmitir ciertas verdades. Entonces veamos lo que dice el versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Es importante que la orden que aquí se da en el versículo 1 no es a Juan de Patmos, es a uno de los jinetes que está montando un caballo. Entonces vea lo que dice el verso 2. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Sobre este caballo y su jinete, a fuerza de ser muy sincero, no existe un consenso entre los comentaristas sobre una certera y objetiva identificación o interpretación de este jinete. Para serle más honesto, existen al menos 13 interpretaciones acerca de este primer jinete. Pero aquí es donde se hace importante enfatizar lo que dijimos al inicio de esta enseñanza, y es que cada grupo de 7 es una profundización del septenario anterior. Entonces lo que nos va a permitir lograr identificar la identidad de este primer jinete cuando se ha roto el primer sello es lo que vamos a ir encontrando posteriormente. En primer lugar, veamos algunas de las características. Dice que era de color blanco. El color blanco es un símbolo, sí, de pureza, pero también es un símbolo de realeza imperial. Es alguien que tiene poder, es alguien que quiere ostentar autoridad o reconocimiento.
Por eso es que el color blanco tiene que ver con ese símbolo de realeza también, pero también de pureza. Lo segundo es que el jinete llevaba un arco. El arco es un arma de aquella época, pero era un arco sin flechas. Y lo segundo es que se le dio una corona. Cuando uno ve esto en su conjunto, fácilmente, y de hecho que algunos comentaristas lo dicen, este primer jinete es el Señor Jesús, dicen. Pero no es el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ya le dije que uno de los 4 seres vivientes le grita al jinete: ven. ¿Qué ángel le va a dar órdenes al Señor? Ninguno, ¿verdad? Al contrario, el Señor le da órdenes a los ángeles. Entonces, este primer jinete no es el Señor, como algunos han interpretado. Este jinete blanco con arco sin flecha y que se le da una corona y que dice que salió como vencedor para seguir venciendo, es lo que se conoce como el hombre de iniquidad, la bestia, o que nosotros popularmente llamamos el anticristo. Él se viste de blanco para engañar, para hacer creer que tiene poder, que tiene autoridad, y lleva un arco, que es un símbolo, es un arma, pero no lleva flechas, con lo que engaña a las personas, haciéndoles creer que su motivación no es la guerra. Pero también hay algo importante, y es lo que dice ese versículo número 2, que dice que se le dio una corona. Se le ha dado algún tipo de autoridad, pero no es que tenga toda la autoridad. De esto, hermanos, nosotros podemos encontrar una referencia en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 12. Vea lo que dice ese pasaje. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, desde que el hombre está sobre la tierra, usted sabe que Satanás ha buscado la manera de engañar a la humanidad. Pero ¿qué es lo que busca Satanás en su engaño? Lo que Satanás quiere buscar de los hombres es la rebelión. Satanás lo que quiere es que los hombres se rebelen en su historia. Y él lo hace a través de la persuasión. Acuérdese que Satanás persuadió a los ángeles y los engañó. Incluso persuadió a nuestros padres, Adán y Eva, y los engañó para que se rebelaran en contra de Dios. La rebelión en contra de Dios se manifiesta cuando el hombre cree en las mentiras y en el engaño de este jinete blanco. Aquí, hermanos y hermanas, es algo importante notar esto. El hombre cree que vivir alejado del señorío del Cordero que fue inmolado es su libertad. Sin embargo, lo que los seres humanos no se dan cuenta, como dice el escritor de Segunda de Tesalonicenses, es que cuando rechazan la verdad, automáticamente abrazan la mentira. Pero no hay tres caminos. O se ama la verdad y se rechaza la mentira, o se abraza la mentira y se rechaza la verdad.
Por eso, hermanos, es importante que usted note, este hombre, este jinete blanco, viene con intenciones de paz, y por eso es que viene con vestiduras blancas. Viene con corona, porque lo que quiere pretender es autoridad sobre los hombres. Y viene con un arco sin flechas, porque quiere demostrarle a los hombres con engaño que su única intención es ayudar a la humanidad. Que la humanidad sea más libre y tenga paz, porque el color blanco simboliza la paz. Y ahí es donde viene el punto. Pablo también, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, oiga esto, hermano, por eso le digo que hay que leer la Biblia y hay que leerla bien. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces, por eso es que yo le decía que los terremotos, las pestes, las guerras son señales de lo penúltimo. Lo último es que aparezca este hombre y arregle las cosas. Comience a arreglar las cosas con el uso del poder, con un discurso de paz. Y la Biblia dice claramente que por obra de Satanás, él lo va a hacer. Pero es ahí donde los hombres van a llegar a la conclusión que es posible tener un mundo en paz sin la necesidad de Jesucristo. Y ahí es donde se van a engañar. Lo que Satanás busca de los seres humanos es la rebelión en contra de Dios. Por eso es que él trata por todos los medios de engañar a la humanidad. Y eso es lo que dice acá, que salió como vencedor. Él va a lograr grandes cosas. Él va a lograr paz y seguridad para los hombres. Cuando la gente comience a ver que este hombre trae la paz, es cuando va a venir la destrucción sobre ellos. Entonces vea, hermano y hermana, lo que yo le acabo de decir. El que no abraza la verdad, abraza la mentira. Y el que abraza la mentira, aborrece la verdad. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces Dios claramente lo dice, que por cuanto no amaron la verdad, Él permitió que un espíritu de mentira corriera sobre el mundo para que la gente creyera en la mentira. Pero los que somos guiados por el espíritu de verdad, reconocemos que solamente hay un Señor y un Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vea algo. Versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Y oiga, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando los hombres le crean al jinete blanco la mentira de paz y de libertad, los hombres solo van a ir a encontrar la muerte inmediatamente. Eso fue lo que ocurrió en Edén. Usted sabe que la serpiente, muy astuta,
le ofrece al hombre libertad al margen de Dios. Le ofrece que ellos serán sus propios dioses. Pero ¿cuál fue el resultado de que nuestros padres, Adán y Eva, creyeran a la mentira? ¿Se encontraron la vida plena, hermanos? No, lo que se encontraron fue la muerte. Pero cuando ellos murieron, la siguiente escalada de muerte fue la muerte entre hermanos. Vea, Adán y Eva desobedecen a Dios, mueren ante Dios. Y cuando mueren para Dios, cuando caen en una muerte espiritual, ahora en esa condición de muerte, ahora sí se matan entre ellos. Y lo primero que encontramos después es la enorme tragedia del asesinato de Caín y Abel. Eso es lo que ocurre también. Es una construcción bastante interesante la de este capítulo 6. Porque los hombres le creen la mentira al jinete blanco y nomás le creen, vea lo que dice, se rompe el segundo sello y dice que en eso salió un caballo de color rojo encendido. Para nosotros, hermanos, el color rojo encendido le damos el sentido de la sangre de Cristo, del sacrificio, pero vea cómo en la Biblia los colores significan otra cosa. El color rojo encendido simboliza o expresa la viva maldad, el mismo Satanás. Entonces, cuando Satanás logra persuadir a los hombres, inmediatamente lo que viene es la muerte. Cuando las personas abrazan la mentira, el siguiente paso es la muerte. Si Satanás logra conseguir la voluntad de los hombres, él podrá provocar que ellos se maten entre ellos mismos. De hecho, hermanos, que en este versículo, vea lo que dice: se le permitió quitar la paz aparente y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Y eso habla de un salvajismo, de una crueldad del mismo demonio que actúa sobre estos asesinos. Entonces vea, los valores, los pensamientos que abrazamos o nos dan vida o nos dan muerte. Si nosotros abrazamos la vida, que es Jesús, nuestra cosmovisión de la vida será por la vida. Pero el que abraza la mentira, toda su comprensión de la vida lo conducirá a la muerte. ¿Por qué cree usted que si se niega la existencia suprema del señorío de Cristo, es fácil abrazar la mentira de que hombre y hombre pueden casarse? Es fácil abrazar la mentira que, por ejemplo, una mujer embarazada no lleva una vida, sino que es un producto del que se pueden deshacer. Porque cuando la persona en su mente abraza la mentira, sus conductas serán de muerte. Por eso, hermanos, es que los medios de comunicación, las políticas de gobierno, y no solo de nuestro país, sino que del mundo, abrazan la filosofía de la muerte. Leía un dato interesante. ¿Sabe usted que cada minuto los gobiernos del mundo invierten 13.5 millones por minuto en la obtención de material militar bélico? Si ese mismo dinero se invirtiera para llevarle pan al necesitado, la hambruna que se vive en países del continente africano ya se hubiese erradicado. Pero ¿por qué los hombres invierten en armas para matarnos entre nosotros mismos? Porque han rechazado al camino de verdad, al camino de vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Entonces, hermanos y hermanas, si las personas abrazan la mentira, estarán abrazando la muerte. Si los hombres escuchan la voz de la serpiente, han de morir. Y sus acciones, al igual que Caín, terminarán quitándole la vida a su prójimo. Porque como usted piensa, actúa. Por eso, hermanos y hermanas, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Pero déjeme decirle algo. En la cruz, el Cordero venció a ese mentiroso llamado Satanás y a ese caballo rojo. Pero ¿cómo venció? El capítulo 5 lo dijo: el Cordero que fue inmolado. Él venció por medio de su sacrificio. Ya no nos va a alcanzar el tiempo, hermanos, para ver los otros dos jinetes. Lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero baste decir ahora que lo que usted abrace, así actuará usted. Si usted abraza la vida que le ofrece Jesucristo, usted vendrá a la vida plena. Él es la vida abundante. Él es el dador de la vida. Él es la verdadera vida, hermanos. Pero si usted abraza las mentiras del diablo, si usted cree que esto del evangelio es la ridiculez de una humanidad que empequeñecida en su infancia ha quedado relegada a los misterios medievales, usted estará abrazando la muerte y usted va a creer, hermanos y hermanas, en las mentiras. ¿Sabe algo? A mí me sorprende que hay gente que no cree en un Dios vivo y verdadero, pero sí cree en extraterrestres. Usted, hay gente que no cree que Dios es capaz de redimir. Bueno, ya redimió a la humanidad. Rechazan el nombre de Jesús, pero ahí van detrás de un hombre como ovejas al matadero. Pero espero, hermanos y hermanas, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche. Uno es Señor y está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, tenemos que entender que quien rechaza la verdad abrazará la mentira, y el que abraza la verdad rechazará la mentira. Pero no hay caminos intermedios. O reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida, o lo rechazamos. Creerle la mentira al diablo solo nos ha conducido a la muerte, a que el jinete rojo levante guerras, destrucción, armas, violencia. Pero el Cordero que fue inmolado trajo la vida. Así que si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, puede ponerse en pie para que en el lugar donde está podamos orar por usted. Si hay alguien acá, hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse, la invitación es esta: o abrazas al Hijo y con Él aceptas su verdad, o lo rechazas y abrazas la mentira. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Si hay amigos, oiga, si usted no acepta la verdad, abrazará la mentira. Ya lo hace. Usted ya abraza la mentira si no cree en el Hijo. Queremos orar por usted, hermana. Bienvenida. Oremos. ¿Hay alguien más? Si usted
no abraza la verdad, abraza la mentira. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Dios le bendiga al caballero. Pasa, hermano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Hermano, servidor, ayúdenos. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Si usted no abraza la verdad, tiene el peligro de creer a la mentira. ¿Hay alguien más? Vamos, yo sé que aquí hay más personas. No luche ahí en su asiento. Esa lucha que usted siente es la mentira que le quiere hacer creer que no necesita la verdad, que no necesita a Jesús. ¿Hay alguien más? Termino. Pero yo sé que tú estás peleando ahí en tu asiento, joven. Vamos a orar ya. Oramos por estas vidas. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por estas vidas que ahora reconocen tu señorío. Perdónales, Padre. Ellos han creído a la verdad de tu Hijo Jesucristo. Dales la bendición, Señor, de crecer en la verdad, y que a partir de este momento tu Espíritu Santo no se aparte de ellos. Perdona sus pecados. Dales vida nueva, Señor, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos al Señor, al que está sentado en el trono. Al que está sentado